Bueno, vamos arrancando. ¿Quieren? Total, siempre somos tres o cuatro, porque la mayoría se cambiaron a la tarde y bueno, y hay muchos que dejaron. Cami, ¿estás ahí? Mica está. Cami, Sí, ahí sí, sí, está. acá estoy. Bien, dale. Bueno, vamos. Vamos. Yo quiero. Esperen que voy a chequear a ver si estoy grabando. Que no me acuerdo. Sí, bien. Bueno, yo tengo preparadas a partir de hoy un par de clases que sumarían a lo que sería, que empezarían otro trabajo. O sea que terminaríamos el trabajo que nosotros estamos haciendo ahora, que era la ilustración nuestra a todo color y a dos colores, agregándole un fondo, alguna textura. Para probar los programas, las herramientas, y a partir de hoy la idea es que empecemos a trabajar un poco más lo que es el concepto. Para eso tengo que adentrarme un poco en teoría, que voy a tratar de resumirla lo más que pueda, de tratar de hacerla lo más amena que pueda, pero la idea siempre es, desde el espacio, trabajar desde lo lúdico, desde la experiencia cotidiana, pero hay ciertas cuestiones que yo no sé si las saben, que me parece importante. En realidad no es que me parece, sino que es importante que las entiendan para poder empezar la segunda etapa y poder hacer todo el trabajo de la segunda etapa, que va a ser ya trabajar más de manera conceptual una idea. Entonces, para eso yo hoy tengo preparado una clase que es el puntapié del trabajo, pero a su vez vamos a hacer como un recorrido por algunos conceptos, algunas ideas, que lo vamos a tratar de hacer bastante gráfico, que está bueno. En este caso la virtualidad está buena porque nos permite a partir de la web ir viendo cosas como más dinámicas que si yo tengo un libro y les explico cosas. Generalmente en el espacio esto lo hacemos bien desde la práctica, jugando y dibujando, pero acá es como medio complejo. Si bien vamos a hacer eso, es complejo poder llevarlo adelante. Bueno, dicho eso, les voy a compartir pantalla y vamos a definir algunos conceptos, algunas ideas con las que vamos a trabajar, ¿sí? Para que ustedes entiendan. Yo les voy a hacer una pregunta. Esto va a tener que ser un poco dinámico. No sean problemas. Yo necesito que por ahí me contesten para que no sea yo solo hablando todo el tiempo como un loco. Y así va a ser mucho más ameno, me parece. Bueno, a ver. La ilustración gráfica como fenómeno, digo, de ilustración gráfica existe desde hace mucho tiempo en el arte. En realidad es una técnica plástica que utilizan todos los artistas desde hace muchísimo tiempo, y pueden ver algo ilustrado, por ejemplo, en un vitró de una catedral gótica. Por ejemplo, ahí en ese momento se ilustraban escenas de la religiosidad, bueno, del ser humano y Dios. Ahí ya pueden ver ilustraciones, digo, las ilustraciones de las cavernas, sin ir más lejos, si nos remontamos hasta
el principio de lo que nosotros podemos conocer como la primera expresión artística del ser humano, las pinturas rupestres en las cavernas, cuando el ser humano pintaba, ahora les voy a mostrar, pintaba lo que cazaba, estas pinturas. ¿Se ubican? ¿Sí? Sí. Bien. Esto ya es un intento de grafía, en realidad son grafismos, y es parte de una ilustración, es parte de ilustrar. Incluso me atrevo a decir que las pinturas rupestres, o sea, el sentido de el arte en la época de la prehistoria no era el mismo que nosotros conocemos ahora, ¿no es cierto? El ser humano no estaba organizado en sociedades como nosotros, no tenía los mismos intereses. El arte de la etapa de la prehistoria tiene una fuerte connotación mágico-religiosa, se le llama. Si bien la religión tampoco existía, se le llama mágico-religiosa por el tema de lo ritual. Generalmente lo que se pintaban eran momentos en los cuales el ser humano estaba cazando o procurando su comida. Bueno, están los de las manos también. Hay distintas, pues se pintaban los animales, distintos tipos de animales. Hay distintas etapas, obviamente, pero en sí todo tenía una connotación mágico-religiosa. ¿Por qué? Porque, como les decía, el ser humano no estaba organizado de la misma manera que estamos organizados ahora como sociedad, ni tampoco tenía el mismo entendimiento. Es más, hay muchas comprobaciones de que la pintura no era solamente parte del ritual, sino que era parte de la realidad de ese momento para estas personas, para el hombre de la prehistoria, el ser humano, el hombre y la mujer de la prehistoria. O sea que no había separación entre lo que se hacía y el acto en sí, por ejemplo, de cazar. En determinados momentos de esa parte de la historia, el ser humano pensaba que el acto de pintar esa pintura en la caverna era el mismo que el de cazar al animal, ¿se entiende? O sea, formaba parte de lo mismo. Si no existía esa pintura, no podía cazarse el animal, ¿se entiende? No había separación entre una cosa y la otra. Entonces fíjense qué importante era poder ilustrar ese momento para el ser humano de esa época, porque era la subsistencia, ¿se entiende? Era parte del ritual, no existía, no se podía dividir o no se podía separar el acto de la pintura en la caverna de cazar al animal. Era todo parte de lo mismo, ¿se entiende? Eso es importante entenderlo porque remontándonos, o sea, a tratar de entender una idea de lo que es ilustrar, creo que ese es la prehistoria, la época esa nos da la síntesis de lo que es la ilustración. Ilustrar, para que ustedes se den una idea, yo busqué una definición de un diccionario, un diccionario de Cambridge. Podría haber buscado de la Real Academia Española, no me di cuenta, pero bueno. La definición del diccionario es dibujo, lámina, fotografía o estampa en una publicación. Acción de ilustrar un texto.
Eh, para que ustedes se den una idea, la ilustración, la acción de ilustrar algo, está atado a poder contar algo, con imágenes, a poder narrar algo visualmente. ¿Se entiende? Esa es la principal diferencia entre la idea de ilustrar y dibujar por dibujar, ¿se entiende? En realidad parece tonta la explicación, porque en realidad todo artista, toda artista que pinta un cuadro, que hace una escultura, que lleva adelante determinada expresión artística, siempre quiere transmitir algo. Es así, algo propio, algo que quiere que los demás sientan. Entonces, como bastante obvia la respuesta, pero en realidad no, porque en realidad esa respuesta tiene que ver con poder separar a la ilustración de otras disciplinas plásticas, ¿se entiende? Por eso acá en el diccionario las asocia a la estampa, a la fotografía, a las publicaciones, a los textos. ¿Por qué? Porque la narrativa visual está ligada contemporáneamente a lo gráfico. Y nace con disciplinas artísticas, digo, la ilustración como ilustración gráfica, ¿no es cierto? Nace a partir de determinados artistas, diseñadores, que en la época, por ejemplo, de que se inventa la imprenta, no existían los diseñadores. Eran los mismos artistas, los grabadores, o sea, los que hacían los grabados para las páginas de imprenta que se imprimían en esa época, cuando recién se había inventado la imprenta, ¿se entiende? Que es en la época del Renacimiento. Imagínense que ustedes en esa época, siglo XVI, la imprenta no es la misma que ahora. Pero bueno, en esa época ya se podría ver la ilustración gráfica. Antes también, como yo les decía, qué sé yo, los monjes que vivían en los monasterios y tenían el poder de concentrar el conocimiento, dibujaban, ilustraban escenas religiosas o de la Biblia en libros. Era una práctica bastante cotidiana, pero que solo la podían hacer los monjes, o sea, no existía eso. Eso tiene que ver con la historia del arte y con la historia de la humanidad. Hay ciertos momentos en el que el conocimiento estuvo vedado para la mayoría de la gente, como por ejemplo en parte de la Edad Media, que en realidad es la pre-Edad Media, que es la etapa románica que se le llama en el arte, donde el conocimiento estaba circunscrito solamente a los monasterios. Los monasterios estaban en lugares muy apartados de las urbes. No existían las urbes, digo, como urbes en sí, sino que eran aldeas o pequeñas ciudades que estaban apartadas, los monasterios, y todo el conocimiento estaba circunscrito a esos monasterios, a los monjes. La mayor parte de la gente era analfabeta, no sabía leer ni escribir, y las enseñanzas se impartían por medio de imágenes, las enseñanzas religiosas sobre todo, porque era lo que se impartía por medio de imágenes. Entonces ahí también tenemos un fuerte componente de lo que es la ilustración, el poder contar con imágenes. Es el periodo románico. Después viene todo el periodo gótico de la Edad Media, antes del Renacimiento, que donde empieza el hombre
a tener más relación con el naturalismo, el conocimiento empieza un poco a salir de esos monasterios, pero sigue manejado por la religión. Y eso no cambia hasta el Renacimiento. El Renacimiento, para que ustedes se den una idea, hay varios conceptos del Renacimiento. En realidad hay un autor que a mí me gusta mucho, se llama Hauser, que habla de que el Renacimiento no es, o sea, es como la consecuencia que va trayendo, por así decirlo, la Edad Media, ¿no es cierto? El gótico. Como que no es algo que explota de repente, sino que es algo que se va dando en el medio de lo que era esa Edad Media, o sea, ese gótico que se le y ahí hay fuertemente dos conceptos que hay que entender. El concepto de cómo se entendían las cosas. En la Edad Media se entendían las cosas de una manera teocéntrica, o sea, que Dios como el centro de todo. Y lo que viene a romper el Renacimiento es esa teoría, o sea, del teocentrismo, Dios como centro de todo, la transforma en lo que se llama antropocentrismo, que es el hombre como centro de todo, el ser humano, ¿se entiende? Por eso con el Renacimiento surgen las ciencias, un montón de ciencias, otro perfil de la ciencia, ya existía la ciencia, pero es un perfil que es el que hoy conocemos. Y estas disciplinas artísticas empiezan a plantear otras visiones que tienen que ver ya más con el ser humano y no con Dios. Si bien el Renacimiento sigue impregnado por la religión, porque es así, o sea, la religión siguió dominando mucho de la vida cotidiana. Entonces por eso digo, pensar el Renacimiento como una revolución así de golpe que rompió con todo, y en realidad no. O sea, fueron pasos que se fueron dando, y es consecuencia de todo lo que se venía gestando anteriormente. Y siguió, obviamente, marcado por lo religioso, pero bueno, igualmente hubo un montón de cosas sociales en el Renacimiento que la reforma de la iglesia, bueno, la invención de la imprenta, bueno, eso trae un montón de cosas que lo que hacen es empezar a democratizar el conocimiento. Eso es importante que lo sepamos y que lo podamos contextualizar, porque para poder entender con qué idea se comunicaba, ¿no es cierto? O sea, se pretendía comunicar de manera visual. ¿Y cuáles eran los soportes? Recuérdense, empezamos hablando de una pared, pasamos por unos libros que solamente podían escribir algunos monjes, y terminamos en el Renacimiento en lo que era la imprenta, la invención de la imprenta, y algunas páginas que se podían imprimir, que tampoco era como lo conocemos ahora. Eso también hay que entenderlo. Bueno, de ahí yo sé que es un montón saltar del Renacimiento a la época contemporánea, al siglo XX, pero en realidad el mayor avance que se ve en términos de idea en cuanto a la ilustración tiene que ver con la publicidad, y eso se da a principios del siglo XX. Hay algunas ideas también
finales del siglo XIX, qué sé yo, pero en realidad se da muy fuertemente en el siglo XX. Entonces, ahí hay todos unos movimientos que surgen artísticos de vanguardia, en los cuales, bueno, hay artistas que que trabajan a partir de hacer su obra artística también de diseñar y de ilustrar afiches publicitarios, por ejemplo. Y ahí se da mucho el tema de la ilustración, y ahí surge en realidad también como el diseño. El diseño, si bien es algo que ya existía, porque hace muchos años hay diseñadores, digo, o eran arquitectos o eran artistas plásticos, que hacían trabajo de diseño. El diseño como disciplina en sí, digo, el diseño gráfico como disciplina en sí es una disciplina contemporánea, surge a partir de mitad del siglo XX. Y bueno, con esto también es más o menos lo mismo. ¿Para qué les hago todo ese recorrido visual? Para que ustedes entiendan, e histórico, para que ustedes entiendan que más allá del soporte, la principal idea de la ilustración es poder transmitir algo con imágenes. Cosa que no es fácil. ¿Por qué? Porque la imagen tiene un montón de cuestiones, por eso siempre va ligada a algún texto, o se usa para acompañar o suplementar un texto. ¿Se entiende? La imagen contiene algo que se llama analogía. Esto lo definió Barthes, que es bueno, un estudioso, Roland Barthes. No sé si lo conocen. Lo definió en base a la fotografía, ¿no es cierto? Porque la fotografía también tiene mucho de poder ilustrar, si bien no es dibujo, o sea, poder comparte muchas características con la ilustración, la fotografía. La analogía de la imagen básicamente es esto, o sea, que cada uno puede entender esa imagen de la manera que quiera o que pueda, de acuerdo a su experiencia, a su subjetividad. Entonces, él da un ejemplo, por ejemplo, de una vez que Fidel Castro fue a Chile en visita y se cayó. Entonces salía en los grandes medios la imagen de Fidel en el suelo y pues se ponía arriba, cayó el comunismo. ¿Se entiende? ¿Para qué se usa el soporte? O sea, muchas personas pueden entender la imagen de acuerdo a lo que vivieron, de acuerdo al momento histórico que están pasando, bueno, a distintas cuestiones que tienen que ver con lo subjetivo. Por eso hay que tratar de ser muy claro con la imagen. Y eso, a la hora de ilustrar, es fundamental, desde las emociones de los personajes hasta la idea del contexto, o el concept art, que se le llama, que ahora lo vamos a ver. Les quería mostrar algunas cosas de Toulouse-Lautrec, no sé si lo conocen. Después esto se lo voy a... Yo no, pero mi mamá sí. Ah, mirá. Está escuchando. Bueno, ¿es profe tu mamá? Sí, de lengua y literatura. Ah, bueno, mandale saludos. Decirle que me corrija si me equivoqué en algo. Saludos. Bueno, Toulouse-Lautrec era un artista, pintor, cartelista francés, que fue muy importante. Y bueno, él, más allá de las pinturas, se dedicó a hacer mucho afiche. Acá tienen algunos afiches. Bueno, este pueden ver en Moulin Rouge, bueno, como la película. Bueno, este es reconocido, lo tienen que haber visto en algún lugar. Este está en todos lados, se vende como reproducciones artísticas en todos lados. A ver, yo elegí a Toulouse porque Toulouse es uno de los cartelistas más reconocidos que hay, pero hay
montones, mujeres y varones. ¿eh? En los carteles de guerra pueden encontrar muchos ejemplos, o sea, otro de los ejemplos también, digo, yo me estaba saltando y estaba hablando solamente de la publicidad, pero también en la gráfica y en la ilustración influyó mucho lo que tiene que ver la propaganda y en eso influyeron mucho lo que fueron las guerras y la propaganda ideológica en esas guerras. Si buscan carteles de guerra van a encontrar carteles de guerra de toda clase, desde el nazismo y el fascismo hasta carteles, o sea, de la revolución rusa, el constructivismo ruso, y así de todas las épocas, la guerra civil española. Es muy fuerte en la política y hasta, diría que hasta no muchos años atrás. De hecho, para las elecciones todavía vemos afiches y si bien son fotografías, pero en algunos lados se sigue utilizando la gráfica ilustrada para afiches. Eso es también importante que lo tengan, o sea, porque nosotros podemos comunicar, o sea, para vender un producto, pero también podemos comunicar para transmitir una idea política, ¿se entiende? En realidad en el arte, cuando uno está haciendo arte, eso es implícito. Todo arte tiene una connotación política, o sea, es imposible separarlo de lo político. Quizás no es partidario, pero lo político está siempre. En realidad el ser humano es un animal político. Bueno, yo quería hacer esas referencias porque me parece re importante que las sepan y las puedan entender, porque es la base de todo para poder avanzar, ¿se entiende? Así lo que hagamos no va a tener que ver después con un afiche político ni con pero sí tiene que ver mucho con poder aprender a transmitir ideas, aprender a transmitir cosas desde la imagen, que no es fácil. No es simple como yo puedo pensar que es sentarme a dibujar, ¿se entiende? Hay que involucrar otros procesos en eso y los tenemos que entender. Por eso, perdón que hablé tanto y la introducción fue tan larga. Bueno, a partir de esto a mí me interesa que ustedes puedan entender, por ejemplo, lo que es el concept art. El concept art, acá yo después esto se los voy a mandar. Esto es un blog, es una página que tiene incluso un montón de cursos que son pagos, pero muchas veces no son caros. Y ustedes o sea, si lo querés lo pagás y lo podés hacer cuando quieras, ¿entiendes? Te queda por si alguna vez les interesa alguno, digo yo he hecho y es recomendable. ¿De qué hiciste? Hice de arte conceptual, de concept art y uno de ¿cómo es? No me sale la palabra. De libros pop-up. Hay uno de una chica española que es investigadora de libros pop-up. Los libros pop-up son los libros tridimensionales, que te enseña a construir libros tridimensionales. Está re bueno. El otro día... perdón. Sí, dale. Mi mamá me mandó que había de ilustración ahí de doméstica y le dije que estaba haciendo este curso. Está lleno. ¿Qué te regalo? Y le dije, estoy haciendo este. Y es gratis. Está lleno de... Está lleno de cursos de ilustración de distinto tipo, de técnicas de distinto tipo, hay gente muy grosa y después hay gente que no se conoce, qué sé yo. Sí, son pagos, es como vos decís, Cami, este es gratis.
No sé si tiene el mismo nivel, yo no lo puedo decir a eso, pero eh, los que yo vi ahí no son malos, o sea, tampoco hay que me da para hacer todos, pero lo importante es que si haces uno por ahí te queda y puedes entrar y seguir haciéndolo, o sea, con el tiempo que vos quieras. No es lo mismo que esto, porque son videos grabados que vos entrás, viste, con ejercicio, tenés como un blog donde subís las cosas y te contestan, no sabes si es el profesor o otra persona, pero bueno, eh, es distinto, qué sé yo, es parte de los cursos estos a distancia, o sea, pagos. Eh, pero para perfeccionarse por ahí están buenos, qué sé yo, no sé. Estaba mirando para chusmear un ratito Sí. mientras. Y no es tan caro, o sea, ¿tienen alguno en descuento? No, Tipo no. 600 pesos, no es Sí. caro No, no. para un curso. No, no, son baratos, están re buenos. Igualmente ahora no se pongan a hacer un curso de ese porque van a dejar este y no van a poder terminar. Ah, Claro, por eso decíamos ah, demasiado No me, actividad. eh, yo lo que quería es sacar esta definición que después se las voy a mandar eh, de esta persona que se llama Phrase, eh, eh, que es director de arte, que explica qué es el arte conceptual en cuanto a la ilustración. Entonces, acá es como una entrevista y él explica, en realidad el arte conceptual tiene que ver con el diseño que yo hago, se utiliza mucho para que ustedes tengan en cuenta en lo que son los videojuegos, en lo que son bueno, las películas de animación, tiene que ver con crear todo el ambiente, ¿m? Desde, qué sé yo, las armas y los vehículos que se utilizan, ¿m? Hasta los escenarios arquitectónicos, las ciudades y todo ese tipo de cosas. Pero lo principal de ese arte es que trabaja, se trabaja desde, primero desde bocetos, ¿no es cierto? Pero después ustedes tienen que poder encontrar ideas conectoras, ¿se entiende? O sea, si por ejemplo yo tengo una imagen que comparte, por ejemplo, están viendo esta que está acá, más futurista, o sea, tengo este diseño que comparte estos colores, estas líneas tipo neones, los autos tienen líneas rectas con bordes redondeados. Fíjense que casi todo es de línea recta con bordes redondeados, ¿lo ven? sí, sí. Bueno, estas líneas rectas y bordes redondeados van a tener que compartir toda la publicación, ¿se entiende? Eh, a eso es a lo que voy cuando hablo de concept art. Concept art es un paso más allá de ilustrar, o sea, de la ilustración común, ¿se entiende? De contar con imágenes. Ya involucra un montón de cuestiones que tienen que ver con el color, con las texturas, con las formas, con la atmósfera que se crea. Son todas cosas que ya vinimos viendo. Unidad. Bueno, nosotros no vamos a hacer esto, no vamos a hacer concept art porque es demasiado complejo para ahora y después también porque nosotros nos estamos abocando a lo que es la gráfica y la idea de imprimir algo. Entonces, si bien vamos a trabajar determinados conceptos, determinada idea, la idea es que lo que sea, lo que predomine sean los personajes y no los fondos. En este caso está todo unido, muchas veces no se puede separar fondo de personajes, ¿sí? En el arte conceptual. Pero es importante que lo sepan porque tiene que ver, o sea, mucho con la ilustración y lo que yo les estaba pidiendo cuando les pedí, vieron agregar el fondo y todo eso. Bueno,
les pedí un poco eso, que empiecen a tratar de pensar lo que es el concept art. Que no es fácil. Después yo esto se los voy a mandar. Todos estos artículos que yo tengo acá, se los voy a mandar para que ustedes los tengan, ¿sí? Bueno, dicho esto, creo que ya no tengo como mucha más. Yo tengo preparado algo que es una especie de jueguito. Es muy simple. Van a tener que participar las dos. Y esto va a marcar el inicio del trabajo. Ahora yo les voy a decir. Es simple. Tienen que elegir dos números entre el 1 y el 10. ¿Los ven acá? Sí. Yo voy anotando, esperen. A ver. Acá estamos. Y esto. Cami, Mika, ¿quién elige primero? Yo. Bueno, ¿dos? ¿Quién me dijo? No, yo dije. ¿Yo quién? Mika. 3 y 6. 3 y 6. Mika 3 y 6. Bien. Sí. ¿Más? 3 y 6. Cami. 2 y 7. 2 y 7. Bueno. Bueno, esto es re simple. Estos numeritos tienen tienen personajes. A Mika le tocó una médica o un médico y una anciana o un anciano. Y a Cami le tocó una ardilla y un obrero o una obrera. El de Mika es como más realista, el de Cami es como más Una ardilla obrera. no, bueno, esto es así. Ustedes tienen que inventar una secuencia. Esto está grabado. Queda grabado, no importa. Ahora después vamos a seguir viendo. Yo tengo para mostrarle ahí unas novelas gráficas que después también les voy a adjuntar el link para que ustedes puedan tener y leer, aparte, que están en digital, para que puedan ver distintas estéticas y distintas formas de plantear ideas gráficas. Pero tienen que pensar, entre estos dos personajes, en realidad son dos personajes, o pueden ser uno. Bueno, eso, como vos decías, Cami, a vos se te ocurrió una ardilla obrera. Bueno, hay que avanzar por ahí entonces. Pero hay que inventar una secuencia de 3 imágenes que contengan acciones de estos personajes. ¿Se entiende? Que cuenten una historia. Un principio, un nudo y un fin. ¿Se entiende? Como si yo estuviera narrando, escribiendo, pero en realidad son en 3 pasos voy a definir, en 3 imágenes voy a definir esa historia. Obviamente yo les aconsejo, siempre nosotros vamos hacia el lado de la fantasía. Ya la realidad es demasiado dura como para no necesita ser ilustrada, o sea, es más, supera la ficción. Entonces digo, siempre vamos para el lado de la fantasía, como para poder ampliar los horizontes, ¿sí? Entonces a mí me gustaría que puedan pensar lo que se les ocurra, qué sé yo, no sé, la ardilla obrera estaba taladrando el árbol y de repente bajó un ovni y le robó las nueces. Entonces la ardilla obrera hizo un curso de
de astronauta voló hacia Marte para recuperar, ¿se entiende? Digo, y así con la anciana y la médica, ¿no es cierto? Hay como un montón de ejemplos y de cosas que se pueden hacer. Tienen que, para eso, como les decía, van a tener que definir algunas acciones. Si ustedes no las tienen, si quieren podemos elegir algunas acciones. Yo había puesto, creo. Sí, ahí está. Pueden elegir si quieren un numerito del 1 al 10 y ponemos alguna acción. O dos acciones, o sea. Si quieren usamos los mismos números que eligieron. ¿Les parece? Dale, dale. ¿Cómo? Ay, la tengo a mi mamá. ¿Qué dice tu mamá? Que le gusta. Que ella prefiere que nos dé las acciones vos. No, pero yo quiero que la elija. Bueno, la van a elegir ustedes. Ahí está. Lo que sí no van a saber que eligen. O sea, vamos a usar los números que ustedes eligieron. Sí, así. 3 y 6. Bueno, mira, a vos te salió pensar. Y que no sé si es una acción porque, pero sí, pero es más, digo, en gráfica uno puede llevarlo, uno puede pensar esto como una cuestión estática, ¿no es cierto? Qué sé yo, la escultura del pensador que está en algún lugar, ¿no es cierto? Pero en realidad no, o sea, puede pensar dentro de la gráfica, lo importante es que vos podés volar. Entonces ese pensamiento se puede convertir en viñetas, ¿se entiende? Y gritar. Entonces ahí con eso tenés que construir la historia. Y Cami, el tuyo es viajar, mira. Yo había dicho que viajaba a Marte. No hagas ese ejemplo, ¿escuchaste? Tenés que crear uno vos. Bueno. Viajar y correr. Viajar y correr. Okay. Anótense. Sí. No sé, se me ocurren 1.000.000.000 de ideas. Lo que pasa es que si te las doy no tiene sentido. O sea, está bueno que las puedan ver ustedes. Obviamente después, a ver, todo esto es un trabajo que nosotros estamos haciendo porque después nosotros les vamos a pedir, sí, que ustedes ilustren determinada idea con determinadas características técnicas y gráficas. ¿Por qué? Porque la idea es que lo que imprimamos tenga una unidad, ¿se entiende? Que más allá de que cada una haga su parte gráfica, podamos encontrar una unidad en ese trabajo final, ¿sí? Por eso este ejercicio es importante y la idea es que ustedes van a tener que bocetar estas tres partes de esa historia que van a crear. Tienen que ser muy gráficas y sintéticas para que en realidad todos y todas podamos entender qué es lo que quisieron contar, porque no van a poder usar texto. ¿Está claro? Solamente onomatopeyas, que es así, los pueden vincular al cómic, qué sé yo, cuando se cierran las puertas o se rompe algo, el crack, bang, boom, eso se puede usar. Onomatopeyas se pueden usar, no hay ningún tipo de problema. Signos de interrogación, signos de exclamación, cualquier signo se pueden utilizar. Pero no texto. Tampoco les estoy pidiendo que utilicen viñetas, que utilicen globos, digo, ¿se entiende? No es necesario que los personajes tengan globos que cuenten lo que están haciendo. Lo tienen que graficar desde la acción, desde la expresión del personaje, desde cómo diseñan y piensan lo que están haciendo, lo que quieren contar, perdón, mientras lo hacen. Ahí está. Es un trabajito que no es fácil, pero es entretenido.
Mi consejo es que apliquemos todo lo que ya venimos haciendo. Agarremos una hoja, empecemos desde lo analógico. Agarremos 3 hojitas. Yo bocetaría en 3 hojas distintas, como si fueran 3 viñetas distintas. Bueno, boceten varias ideas, una en cada hoja. Y después lo que vamos a hacer es trabajar técnicamente como ya venimos trabajando. A esto hay que aplicarle un concepto artístico, o sea que esa también, por eso yo fui a lo del concept art. Si bien no quiero que se vuelen como eso de Blade Runner, digo, no es lo mismo que esta ardilla esté en Marte que esté en la Plaza López de Rosario, ¿se entiende lo que quiero decir? Van a tener que poder graficar eso y que se entienda bien también. No les pido que se vuelen, o sea, menos es más. Digo, no estoy pidiendo el super diseño del concepto artístico. No, o sea, piénsenlo. De manera sintética. De manera sintética. Muchas veces es muy simple decir dónde está un personaje, o sea, con un par de líneas, digo, no es necesario hacer la obra de arte artística, ¿se entiende? Les quiero, antes de... Tenemos media hora todavía, o sea, fue bastante rápido, yo pensé que iba a tardar más. Les quiero mostrar, más allá de este trabajo... perdón, vuelvo al trabajo. Estos 3 bocetos, estas 3 ideas, estos 3 trabajos los vamos a trabajar como los trabajamos al otro trabajo, ¿se entiende? A los otros trabajos. La idea es que también lo piensen directamente a 2 tintas, a 2 colores. ¿Sí? Utilicen los colores que quieran, no hay problema, pero solamente 2 colores o 2 tintas, como nosotros le llamamos en la gráfica. O sea que eso le agrega algo de complejidad también, porque ahí van a tener que definir la línea, si tiene línea o si es la forma, ¿se entiende? O sea, solamente lo que se ve, sin el contorno, como ya veníamos trabajando anteriormente. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Ninguna. No, ninguna. Bien. Bueno. Y si tenés alguna referencia a historieta y eso, o páginas para pasarnos mejor como haces con las ilustraciones, a ver si sirve. Bueno, tengo varias referencias, tengo un montón de referencias. Bueno. Y ahora las vamos a ver, la idea es que las veamos ahora. Después yo se las paso también. Vieron que nosotros tenemos el Drive, yo les voy mandando también, o sea, tienen las imágenes que yo les pasé de referencia, que yo mandé el enlace en algún momento al correo. Voy a volver a mandar eso, yo creé otra carpeta donde hay varias novelas gráficas, que son las que les voy a mostrar ahora, y tienen varios diseños, me interesan que las veamos porque... es importante, está re bueno el diseño y cómo desde la estética que utilizan hasta cómo resuelven gráficamente la historia. Ahora les muestro. Estoy compartiendo pantalla, ¿no? Sí. Bueno, está esta, fíjense. ¿Están viendo esto? Sí. Sí. Bueno, yo les pasé esta que se llama La Soga, que es una... A ver, déjenme... Acá está en pantalla completa. Es una historieta, una novela gráfica. En realidad es una novela gráfica, no es una historieta, porque está basada en una obra de teatro y en una película de Hitchcock.
Y está re bueno porque fíjense que dice un experimento narrativo, dice. Y es una adaptación libre. Está re buena porque fíjense que es en escala de grises, o sea, en blanco y negro y grises. Y no tiene texto, solamente los nombres de los personajes. Es bastante icónica, bastante gráfica. Fíjense que los personajes tienen características bien definidas, pero es solamente línea. Eso es lo que quiero. Fíjense que cómo trabajan las características de los personajes. Bueno, acá cuenta. Después quiero que la vean bien. Es importante que la puedan ver así en toda la pantalla, o incluso si quieren hasta imprimírsela, porque es muy gráfica en el sentido de lo simbólico. Fíjense que acá ustedes tienen como un índice que va por números, recorriendo distintos lugares. Entonces acá tienen una soga, que es el ahorcado, la fiesta, bueno, distintos espacios, y el final. Fíjense que acá, por ejemplo, empieza y tiene una llave, un personaje que acá les muestra la cara del personaje, porque si ustedes lo ven de lejos no se ve. Entonces saben que es este personaje porque le pone la cara. Es muy icónica, está re buena. Lo que les dice, o sea, sin palabras, es que introdujo la llave, abrió la puerta, entró a este lugar. Y este es el plano de ese lugar. O sea, hay un comedor con mesas servidas para muchos comensales, un baño, una sala con piano, una sala de estar con piano, una cocina. Bueno, ahí en este lugar pasa algo. ¿Sí? Lo que pasa es que matan a una persona, estos dos personajes. ¿Ven? Ustedes pueden ver todo lo que pasa. Y lo que va pasando después de esto. Después yo se las voy pasando y ustedes mírenla después bien y analícenla bien. Fíjense que los globos no tienen texto, sino que tienen también signos, símbolos. Fíjense, metieron el cuerpo acá, por eso está el globito con la calavera. Fíjense que acá les muestra como en línea de puntos donde está escondido el cuerpo. Bueno, viene otra persona, vienen otras personas. Esto, para que ustedes se den una idea, es como el juego de el club. ¿Vieron? El Clue, que se llama, es un juego para descubrir quién fue el que mató a quién, quién fue el asesino. Bueno, sí. Bueno, esto es similar. Obviamente acá se introducen otros elementos, pero para que ustedes vean cómo se resuelve gráficamente. Fíjense acá, bueno, cómo resuelven lo de la música. Bueno, nada, como este personaje cuando empieza a escuchar la música recuerda que cómo ahorcó al otro personaje. Bueno, es impresionante. Gráficamente esta novela es impresionante. Hay que mirarla con mucho detenimiento y paso por paso para poder entenderla. Pero bueno, fíjense que está resuelto solamente en blanco y negro, en escala de grises, y no tiene texto. ¿Se llama novela gráfica, dijiste? Sí,
en realidad se le llama, bueno, acá tiene esto después, dice cómo leer este cómic. Acá tienen una guía básica de cómo leer el cómic este. Yo como les decía, si lo pueden imprimir, imprímanlo, les va a servir, está re bueno, porque tiene, acá les explica los diagramas, o sea, cómo está diagramado todo el cómic, es como un juego. Y acá tienen los protagonistas, sí, es espectacular, es española. Sí, en realidad es una novela gráfica. El término, el concepto de novela gráfica se utiliza mucho en la gráfica para definir, para diferenciarse del cómic cotidiano, ¿se entiende? Del cómic no cotidiano, del cómic en realidad en sí, que son ideas, o sea, por ahí es una historieta o en partes, ¿no es cierto? En capítulos. Lo que hace la novela gráfica es por ahí tomar textos, películas o obras de teatro reconocidas y readaptarlas dentro de la gráfica. Ahora les voy a mostrar otra, paren. Estas también se las voy a mandar para que las puedan leer, como les decía. Esperen que no me acuerdo dónde están, dónde las metí. Acá. Esta, fíjense, los ojos del gato se llama. Esta es francesa. Acá lo que me interesa que vean es cómo trabaja, fíjense, cómo trabaja la trama y los colores. Y fíjense que también tiene el texto, pero el texto no está puesto en globos, ¿se entiende? Porque precisamente es una novela, entonces te va contando desde otro lugar. La imagen tiene otra preponderancia, por así decirlo. Bueno, fíjense, aparece este personaje, es este personaje que mirando a la ventana, y estas simples oraciones, siento calor, bueno, un rayo de sol, fíjense cómo acá hay dos tintas, amarillo y negro, porque el blanco no imprime, recuerden eso, el blanco no lo podemos considerar una tinta porque no imprime, entonces solamente tenemos negro y amarillo. Fíjense cómo utiliza las tramas para generar determinados efectos dentro de lo que es, y acá es muy importante el concepto, o sea, esto que les decía, el concept art del escenario. Fíjense cómo va cambiando la imagen entre la trama, el color y el blanco. Bueno, acá le arranca los ojos al gato. Fíjense, ¿se acuerdan que en la clase pasada habíamos hablado de la perspectiva tridimensional de 3 puntos de fuga? O sea, los planos picados, esto es un plano, esta es una perspectiva de 3 puntos de fuga. Solo imagen, fíjense, no tiene texto. Y terminó. Más linda el otro. Y esta es, a ver, es más de terror, pero está re buena gráficamente. Les voy a mostrar esta que se llama Viaje, que es japonesa. ¿Cómo era? Era control L, ¿no? Sí. Ahí va. Esta se llama Viaje.
es de Shuichi Yokoyama. Fíjense también cómo resuelve. Acá te avisa, acá te da un aviso de cómo está editado, o sea, que tiene que ver con el formato original japonés, que no es el mismo que nosotros. Eso también es re importante. ¿Se acuerdan que nosotros lo vimos cuando vimos composición? Nosotros leemos de izquierda a derecha. Esta va de derecha a izquierda, al revés, porque ellos no leen de la misma manera que nosotros. ¿Vos estás hablando del manga o cómo ellos leen? Como ellos leen. Acá. Sí, tipo manga. Sí, exacto. El manera del sentido de la lectura, que va de derecha a izquierda. El manga, yo del manga no les puedo dar, o sea, no soy muy experimentado en el manga. Tampoco es algo que me guste mucho. No he investigado mucho el manga. Me gustan algunas cosas, sí, pero no soy... Esto no es manga. O sea, más allá de ser japonés. No es manga. Bueno, lo que quiero que vean es cómo, de manera muy simple, solo con línea, van contando una historia. Es muy simple, no tiene nada estrambótico, no tiene texto tampoco, es solo imagen. Y eso es en realidad lo que quiero que vean. Cómo utilizan las texturas, fíjense, para definir los personajes, la ropa de los personajes, los pelos, fíjense que cómo cambian los pelos de cada personaje. ¿Ven? Eso es importante también, porque fíjense que es muy simple, son líneas y formas que definen a los personajes. Más allá de que les pueda gustar o no estéticamente, la verdad que está muy bien resuelta y es interesantísimo poder después, cuando ustedes la vean bien en profundidad, entender la historia, ¿sí? Fíjense acá el juego que hace con el trasluz de la sombra, la sombra, la luz y la sombra. A mí me pareció muy interesante para que vean que muchas veces, si bien tienen un montón de recursos, son simples, no tienen... A ver, hay complejidad, pero dentro de la simpleza. En algunos momentos parece más complejo, en otros más simple. Cómo va cambiando mira, cuando utiliza formas o líneas más rectas, cuando utiliza líneas más orgánicas o formas más orgánicas. Bueno, la verdad que es muy interesante. Para que la puedan ver, analizar, mírenla con detenimiento, porque cada cosa tiene un detallecito. Si bien es simple, cada cosa tiene un detallecito: las luces, las sombras, el lugar, el momento del día. Le tienen que prestar demasiada atención. Uy, también es re larga. Y son largas, las novelas gráficas generalmente son largas. Las otras que vimos por ahí serán más cortas, pero hay algunas que van a ser largas.
Bueno, muchas veces a lo mejor hubiera estado bueno resumir la historia, pero bueno, ustedes fíjense y miren y traten de encontrar recursos, identificar recursos, cosas que les gusten. Me parece que bueno, acá hay oposiciones, o sea, es espectacular gráficamente. Acá cómo va la vista, en realidad va al revés, o sea, pero a mí me encanta, son solamente líneas, o sea, y logran cosas con eso. Bueno, acá termina. Acá hay comentarios, bueno, tienen que leerla. O sea, fíjense que obviamente lean los comentarios primero para ver cómo es la historia. ¿Qué les mostré? La soga, los ojos del gato, viaje. Y un rayo de sol creo que ya se la había mostrado, pero se la voy a mostrar nuevamente. Esta es estadounidense. Y esta ya la habíamos. Yo había sacado algunas imágenes para que ustedes. Cuando les preguntaba de cuántos colores tenía cada imagen. Bueno, de esta tienen dos versiones. Esta ya tiene más diálogos. Fíjense que hay más globo y todo. Pero tiene partes donde la imagen predomina mucho. Y no hay tantos diálogos. A mí lo que me interesa que vean de esta es cómo utilizan las dos tintas dentro de la imagen. Cómo encuentran un juego entre las dos. Bueno, acá hay tres y en un momento son dos tintas, pero en un momento son tres. Cómo van encontrando ese juego entre las distintas tintas. A mí me interesa que vean eso. La utilización, por eso también les paso estas, porque me interesa que vean el tema de la utilización del color. La versión 2 varía un poco de esta. Tienen para leer y para deleitarse un tiempito. Se las voy pasando rápido, así. Pero fíjense que con pocos colores resuelven estéticamente algo muy interesante. Vieron, muchas veces no es poner así a todo color, a toda potencia. Muchas veces hay cosas que con un simple detalle son más interesantes. Bueno, eso es lo que me interesa que vean de esta. Cómo utilizan la utilización de los colores. Que tiene que ver con las luces y las sombras, obviamente, bueno, con todo. Pero y lo van a entender también, me parece, a la hora de leerla, de ir leyéndola, más allá de verla, de hacer el ejercicio de verla solamente. Creo que la idea estética la van a entender mejor cuando lean la historia. Van a decir, bueno, por eso utilizaba estos colores. Los colores cambian de determinada manera en determinado momento de la historia. Entonces es larga también esta, fíjense, bastante larga.
Pero bueno, por eso también son novelas gráficas, o sea, porque empiezan y terminan, y no tienen series, o sea, esta concluye en el próximo volumen, dice. El volumen S es este. Un rayo de sol, volumen 2. Son 2 volúmenes. Y ahí termina la historia. Fíjense que antes arrancaron del cian y el negro, y acá arrancan desde el magenta, y el negro. Bueno, y este es el volumen 2, el capítulo 2. De la misma novela. Me parece... Fíjense, de hecho, fíjense cuando los fondos, o sea, son simples. Digo, no es que gráficamente no tienen gran detalle, ¿sí? Como por ejemplo la de el ojo, que tenía muchos detalles arquitectónicos, de trama. Fíjense que acá son simples, incluso vean el juego también entre los planos, el primer plano, el segundo plano, el plano medio y el plano. Bien, es simple, color plano. Color plano, digo, a la tinta plana, digo, no hay trama, no hay la textura no estaca, se la da la hoja o estos como estos poritos blancos. Pues fíjense, hay contrastes, buenos contrastes. Bueno, esas cosas quiero que vean, y muy simple, fíjense, acá no tienen la hojita por hojita dibujada. Fíjense que son es como si fuera un esbozo, un boceto de los árboles, ¿sí? ¿Por qué? No es porque no sea primordial el fondo, sino porque es una decisión estética trabajarlo de esta manera. ¿Ven? Esta página es hermosa. Las páginas de los paisajes, fíjense, bueno, van a poder sacar un montón de ideas, me parece. Una pregunta. Sí. Lo de las 3 imágenes que tenemos que hacer serían 3 viñetas en total, no como en estos casos que son... Sí, no lo piensan en viñeta, piénsenlo, yo les dije viñeta, o sea, porque para hacerlo referencia al cómic, o sea, son 3 momentos de la historia, porque si ustedes no quieren hacerlo no tiene por qué ser la estética del cómic, digo, piénsenlo como un cuento ilustrado, como una novela, o sea, como lo que ustedes quieran, digo, utilicen la estética que quieran ustedes y la que a ustedes les guste, con la que se sientan más cómodos y cómodas. Claro, pero me refiero a que, por ejemplo, en esto, en cada página a veces hay más de una imagen. Sí, por eso te estoy... Cada sí. una, pues. Por eso yo te digo que no lo pienses como el cómic. O sea, vos tenés que resumir la historia en 3... Por eso no son viñetas, o sea, son páginas. Yo le dije viñeta al principio como para que lo entiendan, pero en realidad son páginas. Son 3 páginas que resumen la historia. En este caso, ustedes lo que van a tener que hacer... que es lo que nosotros hacemos con las chicas y los chicos en el espacio. Ahora les voy a mostrar, espérenme 5 segundos. Les voy a mostrar, a ver si les puedo mostrar. Les voy a mandar algunos también en la tarea. Algunos están en digitales, los pueden descargar.
Lo que nosotros hacemos en el espacio o sea, no damos clases virtuales, digo, cuando trabajamos en el espacio nuestro, es este juego, pero lo hacemos en ese momento de manera gráfica y analógica. Entonces ustedes van poniendo, pliegan una hoja de distintas maneras y van poniendo distintas imágenes dentro de ese pliegue, de esos pliegues de la hoja. Entonces, por ejemplo, miren, acá tengo que está acá, ¿ven? Esos pliegues van transformándose en historias. Quizás no se ve bien, pero la idea se ve, me parece. No les estoy pidiendo que hagan estos pliegues, sino que puedan sintetizar en vez de en pliegues, en 3 partes. Ustedes tomen el formato que quieran. Si quieren hacerlo cuadrado, si quieren utilizar un cuadrado, una hoja cuadrada, utilicen 3 hojas cuadradas. Si ustedes quieren utilizar una hoja rectangular, utilicen una hoja 3 hojas rectangulares, o sea, del mismo tamaño, digo, la misma proporción, eso es lo que quiero decir. Si quieren usar 3 hojas circulares, 3 círculos, utilicen 3 círculos del mismo tamaño para contar. Lo que tienen que hacer es que en 3 partes, acá incluso hay una viñeta, está más, pero bueno, la idea es que ustedes lo definan como ustedes quieran. En 3 partes puedan contar la historia. Acá miren, fíjense en este que hizo Tami el año pasado, no tiene textos, y tiene solamente páginas, y bueno, hizo un proceso similar al que ustedes están haciendo. Qué sé yo, por ejemplo se ve al revés por la cámara. Abre así, tiene 2 partes, una central, después ustedes lo van abriendo y van encontrando partes de la historia. Lo que tienen particularmente estos es que no todos tienen un sentido de lectura de izquierda a derecha, ¿sí? Son más bien, el sentido de lectura está más bien armado con los pliegues, ¿sí? Igualmente yo no les estoy pidiendo eso ahora, sino lo que les estoy pidiendo es esta cuestión de que ustedes puedan sintetizar la historia en 3 pasos, nada más. O sea, y en esos 3 pasos son 3 imágenes. Es difícil, yo sé que no es fácil, pero esto nos va a servir nos va a servir muchísimo para poder avanzar. Y a ustedes les va a servir muchísimo. Después de que lo hagan, van a ver que cuando empiecen a trabajar otras cosas, les va a servir muchísimo. Mi duda es más que nada si en cada una de esas páginas puede haber más de una imagen, como más de un momento de la historia. No, es uno por página. Pensalo de esta manera, Cami. Principio, nudo y desenlace. Si vos querés meter, como yo te decía, el recurso gráfico y estético, definilo vos. Si vos querés dividir la página en 2, como un recurso que utiliza mucho el cómics, para poder tomar de ejemplo y agrandar una imagen, como sería, no me sale la palabra, pero los distintos planos, por ejemplo. Claro, o sea, o determinada acción, bueno, jerarquizarla, como acá, por ejemplo, el compañero hizo esto para que se entienda de que la piedra va bajando por acá. Es el recurso que él encontró, ¿no es cierto? Hay muchas más maneras de poder ejemplificar esto, ¿se entiende? De poder contar que la piedra bajaba. No es solamente este recurso gráfico de agrandar la imagen, digo. Muchas veces con un par de líneas, o sea, la imagen
y solamente un par de líneas en la diagonal, eso ya da la idea de que de que la piedra está cayendo. ¿Se entiende? Digo, a ver, depende de lo que ustedes puedan encontrar. Yo quiero ver lo que ustedes pueden encontrar en base a lo que nosotros hicimos y a los recursos que ustedes tienen. ¿Se entiende? Bueno, vamos a hacer toda una síntesis de eso y vamos a tratar de resolver esta ecuación. Y de ahí en más, bueno, yo también puedo ir viendo cómo plantear la última parte del trabajo, que ya es va a ser la definitiva. ¿Se entienden? ¿Bien? Sí. Bueno, tenemos, a ver, la idea no es terminarlo ya, vamos a ir repasando, la clase que viene vamos a seguir trabajando en realidad la idea es que la clase que viene podamos ir avanzando sobre lo que ustedes hicieron, pueda ir viendo lo que ustedes hicieron, aunque sea los bocetos, en papel, ¿se entiende? Sí. Si no se pueden escanear, ya saben, le sacan una foto, suben la foto a Sketch o a Photoshop, la ponen como capa y redibujan la línea como para ver digitalmente la línea, ¿sí? Bueno. ¿Alguna otra duda? Podemos usar más de un color. O sea, en una usamos 2 colores, en la otra usamos otros 2 colores, en la otra usamos otros 2 colores. No, eso, ahí voy a ser súper tajante. Solamente 2 colores y los mismos en toda la historia. ¿Por qué? Porque cuando tengamos que hacer el último trabajo que vamos a imprimir, no vamos a poder cambiar de color por página. Vamos a tener que usar los 2 mismos colores en toda la publicación. Las 2 mismas tintas en toda la publicación. Si usamos magenta y cian, vamos a tener que hacer toda la publicación nuestra con magenta y con cian, ¿se entiende? Entonces ahí, cuando yo les pida, no sé, trabajemos historias de terror con determinado concepto, determinada idea que nosotros le vamos a tirar a 2 tintas, cian y magenta, ustedes van a tener que poder aplicar esa idea que tienen a esos colores, ¿se entiende? A esos colores de tinta. Es un trabajo muy propio del diseño ese, o sea, yo más que del ilustrador, yo eso lo entiendo, o sea, es propio de los diseñadores. Pero bueno, pero es importante que también la gráfica, el que hace gráfica, la que hace gráfica, lo tiene que entender y lo tiene que manejar. Está bien. Bueno, Mica, trata de buscar 2 colores. Ahora podés buscar los 2 colores que quieras, digo, no es que tiene que ser cian y magenta, puede ser 2 colores que vos quieras, cualquiera. De la paleta de colores del círculo cromático, elegí 2 colores que a vos te gusten. Tengan en cuenta también el tema de los contrastes, de los juegos con los colores en la composición, esto que decíamos antes. Los contrastes, o sea, los cálidos, los fríos, cuáles avanzan, cuáles retroceden, todas esas cosas que vimos que son importantes a la hora de componer. Primero voy a quemar un rato con lo del viejito y lo del médico para no dibujar un hospital, porque si no... Y yo creo que van a tener que pensar la historia, o sea, en 3 pasos, o sea, muy simple. Les puedo dar así como una ayuda y escriban 3 oraciones simples. Una que abra la historia, otra que plantee el nudo de la historia y otra que plantee el desenlace, o sea, pero 3 oraciones nada más, o sea, el viejito iba a la esquina, se tropezó con la segunda, se tropezó con un palo y terminó en el ECA. El médico no sé, qué sé yo. El médico. No sé si era grande el palo. Sí, eso no va mucho a la fantasía. Hay que tratar de pensarlo más de la fantasía, pero no importa. Cuando llegó, bueno, el médico que lo atendió tenía características extrañas, o sea, era verde.
qué sé yo. Y el viejito pensó que estaba delirando, en realidad no, el médico era extraterrestre, qué sé yo, y ahí está, terminó la historia, ya está, lo atendió un extraterrestre. Qué sé yo, digo, piensen... Está buena esa, me la puedo pegar. No, no la puede usar, igual que Cami. Cami no puede usar la de la ardilla que va a Marte. Bueno, eso, jueguen, piensen, nada, creen, pongan en ejercicio el pensamiento creativo, que todos, todas, todos lo tenemos, solamente hay que ponerlo en ejercicio. No es que necesitas estar tocado con una varita mágica, no existe eso. Todo mentira de la gente que le interesan los privilegios nada más. Bueno, nos vemos la semana que viene. Bueno, nos vemos. Adiós.